invitación. Y claro, a mis amigos Carlos y Elisa. Y bueno, a la hospitalidad de todos los colegas ahorita en la hora del café. En fin. Y bueno, hoy les quiero hablar un poquito del tema con el que he estado trabajando desde mi doctorado, que es el tema de gases cuánticos, y de los proyectos que están en curso para instalar y montar un laboratorio en este tema aquí en México. Entonces, el contenido de la charla es una breve introducción en donde voy a contextualizar el laboratorio del que estoy hablando. Luego voy a platicar un poquito sobre gases cuánticos, qué son y cómo se hacen. Esta parte lo voy a intentar hacer de la forma más divulgativa, entonces espero no aburrirlos. Y por último les voy a platicar un poquito de las ideas que tenemos para este laboratorio en México. Entonces comencemos con la charla. Y bueno, el contexto es justamente el programa de laboratorios nacionales que lanzó CONACYT hace un par de años, en donde el objetivo básicamente es ya sea crear laboratorios nuevos o entonces mejorar la infraestructura y el equipo de laboratorios ya existentes para hacer investigación de la mejor calidad posible en áreas de interés, ¿no? En áreas de la ciencia que sean de interés. Y bueno, este proyecto fue en este contexto que se propuso la creación del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, así lo llamamos, en donde vamos a abordar dos temas principales, que es la materia ultrafría y la información cuántica. Y bueno, este proyecto está enteramente financiado por CONACYT y por los fondos concurrentes de la UNAM. Entonces, bueno, los objetivos de LANMAC, Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, son estos. Básicamente queremos construir y consolidar laboratorios ya existentes en temas de vanguardia de estos temas digamos, de sistemas cuánticos, ya sea hechos de luz que de materia. Favorecer el desarrollo de espacios para implementar tecnologías nuevas, fomentar la colaboración, inicialmente teoría-experimento, pero nos gustaría en un futuro también hacerlo con la industria. Y bueno, será muy importante hacer del conocimiento de la sociedad los resultados que se vayan obteniendo. Y bueno, las metas, ¿no? Que por ejemplo, cuando uno escribe un proyecto con CONACYT se llama entregables, son estos, ¿no? Entonces queremos producir y estudiar gases fríos y ultrafríos, implementar ciertos procesos de información cuántica, desarrollo de modelos teóricos para estos sistemas, consolidar este laboratorio nacional a través de la colaboración con 9 instituciones que ya les voy a decir cuáles son, formación y capacitación de recursos humanos, actividades de divulgación y por supuesto publicación de los resultados en revistas indexadas. Y bueno, las instituciones participantes son estas: el Instituto de Física de la UNAM, el Instituto de Ciencias Nucleares también de la UNAM, el Centro Nacional de Meteorología, el CICESE, el Ensenada, el TEC de Monterrey, el ICF, el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma del Estado de México y el INAOE. Y bueno, digamos, los titulares de este proyecto son Rocío Jauregui y Víctor Romero del Instituto de Física. Y bueno, en relación a la parte de óptica e información cuántica de este laboratorio, esta es la única diapositiva que les voy a mostrar. El proyecto está a cargo del doctor Daniel Sagún, que también fue recientemente contratado. Y bueno, la idea del experimento es producir un gas de átomos fríos y utilizarlo como un medio no lineal en el que podamos utilizar el proceso de mezclado de 4 ondas para producir fotones correlacionados y implementar protocolos de información con estos fotones. En la parte, digamos, de materia ultrafría, en donde el responsable, digamos, del laboratorio soy yo, la propuesta es construir este laboratorio para producir y estudiar gases cuánticos, ya sea hechos de fermiones que de bosones de litio. ¿Por qué litio? Bueno, por 2 motivos principales. Uno es que tiene en abundancia un isótopo bosónico y un isótopo fermiónico que además tiene una estructura de niveles de energía muy parecida, y entonces eso está padre porque podemos usar el mismo sistema láser para
estudiar y manipular los dos sistemas. Y además, como voy a mostrar, los átomos de litio tienen extraordinarias propiedades de interacción a las que les vamos a sacar mucho provecho. Y un primer experimento, o tal vez el experimento que nos interesa más, es el estudio del fenómeno de turbulencia cuántica en estos sistemas, y bueno, voy a intentar explicarles qué es eso. Entonces, lo que corresponde al Instituto de Física de este proyecto, bueno, estas son algunas fotografías. Quien ha estado ya en el Instituto de Física de la UNAM tal vez reconozca este edificio, es el Colisur. Uno de los laboratorios está en el sótano. Este es otro edificio de reciente construcción. El laboratorio es este bloque de aquí, tenemos dos espacios. Estas son fotografías de esos dos espacios. Este es el laboratorio del sótano, que no era un laboratorio, era una bodega, y entonces hay que transformarlo en laboratorio. El estatus actual es prácticamente tenemos 2 cuartos vacíos que estamos condicionando. Este es el segundo laboratorio, que bueno, ya tiene más cara de laboratorio, y bueno, el equipo está empezando a llegar. En fin, estamos empezando, estamos arrancando. Ahora bien, entremos, digamos, al corazón de la charla. Gases cuánticos. Voy a intentar explicarles qué son y cómo se hacen. Y bueno, vamos a considerar el sistema que nos interesa. Es un sistema de n partículas dentro de un potencial arbitrario. Y la única aproximación que vamos a hacer es que este es un gas diluido. ¿Okay? Ahorita va a quedar claro qué es. Y bueno, este es el problema general de muchos cuerpos. Es un problema muy difícil, en donde hay que considerar la estadística cuántica del sistema, en donde el potencial, en donde están los átomos, tiene una cierta estructura de niveles que además que son ocupados en maneras diferentes. Es un problema además dinámico. El objetivo sería, ¿no?, tomar este hamiltoniano, que es el hamiltoniano en muchos cuerpos, en donde tenemos un término para la energía cinética de cada partícula, un término para la energía potencial de cada partícula, y luego aquí es donde entra la aproximación de gas diluido. Tenemos un término de interacción y lo único que estamos considerando aquí es que las interacciones son binarias, y esto es una buena aproximación porque el gas es diluido. Y el objetivo sería resolver la ecuación de Schrödinger para encontrar la función de onda de muchos cuerpos del sistema. Y bueno, sabemos que en general este es un problema muy difícil, no hay manera de resolverlo, y entonces una estrategia que ha sido extremadamente exitosa y poderosa es el uso de mecánica estadística y termodinámica para describir las propiedades macroscópicas del gas. Y entonces tenemos expresiones para la energía del sistema en términos de variables globales que describen a todo el gas. Podemos escribir una ecuación de estado, como por ejemplo la presión. En fin, la termodinámica y la física estadística hacen cosas muy buenas, son teorías excelentes. Y bueno, lo que está detrás son, por ejemplo, las distribuciones de probabilidad para describir cómo estas partículas ocupan estados de energía. Si las partículas son, por ejemplo, bosones indistinguibles, se utiliza la distribución de Bose-Einstein. Si son fermiones indistinguibles, la de Fermi-Dirac. Si son partículas clásicas, tenemos la de Maxwell-Boltzmann. Y bueno, en esta gráfica lo que se muestra son para valores de temperatura y potencial químico fijo. Tenemos las 3 distribuciones como función de la energía, y lo que quiero mostrar aquí es que a energías altas las 3 distribuciones son prácticamente idénticas. Y entonces, si el gas está caliente, lo que va a ocurrir es que los niveles de energía más altos van a ser preferencialmente ocupados, y es esta parte de la distribución la que va a describir al gas. Y entonces se dice que el gas es clásico porque las distribuciones cuánticas son idénticas a la de Maxwell-Boltzmann. Si bajamos la temperatura, entonces el sistema empieza a ocupar preferentemente estados de menor energía, y entonces es la parte en donde las distribuciones difieren que se vuelve importante. Y entonces aquí el sistema es cuando estos niveles de energía son los preferenciales, digamos, es cuando el sistema se empieza a comportar de manera cuántica, y el gas se dice que es un gas cuántico. Entonces, ¿qué sucede al disminuir la temperatura? Bueno, sabemos que
Por ejemplo, aquí tenemos un potencial armónico con partículas y al bajar la temperatura, si son bosones no hay principio de exclusión de Pauli, tenemos una ocupación macroscópica del nivel fundamental. Si son fermiones, lo que se forma es un mar de Fermi en donde se van ocupando del más bajo al más alto los niveles de energía. Y bueno, algunos ejemplos de, bueno, en el caso de bosones tenemos una especie de atracción estadística entre las partículas, y ejemplos de bosones o de sistemas bosónicos son los gases atómicos, ¿no? Como los que de los que les voy a platicar hoy. Fotones, los fonones, el isótopo del helio 4, por ejemplo. En cambio, para fermiones hay una especie de repulsión estadística debido al principio de exclusión de Pauli. Y también hay gases atómicos de naturaleza fermiónica, pero por ejemplo las estrellas de neutrones o los electrones y los nucleones que forman la materia son fermiones. Este isótopo de helio también lo es. Y intuitivamente, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sabemos que una partícula tiene asociada una longitud de onda, que es la longitud de onda de de Broglie. Y la expresión es esta, ¿no? Una partícula que tiene momento P tiene una longitud de onda de Broglie dada por esta expresión, que va como el inverso de la raíz cuadrada de la temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, consideremos un gas de átomos de rubidio, que es un gas que se utiliza mucho en este tipo de experimentos. A 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente, la longitud de onda de Broglie es de 10 a la menos 11 metros, ¿no? Es de 0.001 nanómetros. En cambio, es muy pequeña. Si disminuimos la temperatura a 100 nanokelvin, arriba del cero absoluto, la longitud de onda de Broglie es de una micra, que ya es algo distinguible con un microscopio. Entonces, obviamente decir la longitud de onda de Broglie es grande o es pequeña no tiene sentido si no les digo comparada con qué. Y en este caso vamos a considerar la separación interatómica, ¿no? Entonces, si la longitud de onda de Broglie se la vamos a comparar con esta separación, que es el inverso del cubo, es la densidad, está relacionada con la densidad del gas, ¿ok? Y básicamente el modo de verlo es este. Imagínense un gas caliente. Como está caliente, la longitud de onda de Broglie es muy pequeña comparada con la separación interatómica. Las partículas se comportan como pelotitas clásicas y el sistema es clásico. Si disminuimos la temperatura o también si aumentamos la densidad, también se vale, pero nosotros estamos trabajando con gases diluidos, entonces vamos a considerar solo que la temperatura está disminuyendo. La longitud de onda de de Broglie comienza a ser del mismo orden de la distancia interatómica, y al disminuir aún más la temperatura, estas ondas empiezan a sumarse constructivamente y empiezan a formar, digamos, una onda macroscópica que al alcanzar, digamos, el cero absoluto, tendríamos una única onda macroscópica que describe a todo el sistema. Las partículas ya no son distinguibles y este es un sistema puramente cuántico. Entonces, para darnos una idea de qué tanto es tantito, ¿no? Consideremos que la temperatura ambiente corresponde a la distancia que hay entre la Ciudad de México y Río de Janeiro, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería, a qué corresponden 100 nanokelvin? Pues a la puntita de un lápiz. Son órdenes de magnitud, es una temperatura muy baja, y esto ya da idea del enorme desafío experimental que es bajar la temperatura para observar este tipo de fenómenos. Entonces les quiero platicar un poquito de la descripción teórica, no voy a entrar en los detalles, y consideremos primero el caso de los bosones. Y bueno, de nuevo les escribo otra vez aquí el hamiltoniano en muchos cuerpos con la ecuación de Schrödinger, y pues ya tenemos una restricción muy fuerte que es la de la temperatura. Entonces a lo mejor podemos hacer alguna aproximación que nos permita resolver este problema, y la idea es la siguiente. Primero vamos a utilizar el formalismo de segunda cuantización. Es un formalismo que es perfectamente equivalente a la mecánica cuántica, a la que aprendemos en la licenciatura. No voy a explicar exactamente qué es, pero no importa.
vamos después a considerar que la temperatura es 0, o sea que la mayoría de las partículas están en el estado fundamental. Entonces yo ya estoy presuponiendo que eso puede ocurrir. Y después vamos a hacer otra aproximación que es esta, las interacciones son binarias. Es una buena aproximación porque el gas es diluido. Y eso, bueno, voy a intentar demostrar más adelante que en este caso las interacciones están dadas apenas por un parámetro. Aquí sigma es la sección eficaz de choque, AS es se le conoce como longitud de dispersión, o en inglés scattering length. Y usando estas aproximaciones y consideraciones es posible transformar este problema en esta es una ecuación muy parecida a la ecuación de Schrödinger, solo que tenemos un término lineal que depende de esta función, la norma al cuadrado de esta función. Y bueno, fíjense, esta función no es la misma que esta depende de R1, de R2, de R3, esta depende solo de una R, y es porque esta función de onda en realidad va a describir a todo el sistema como una única gran onda, que fue lo que más o menos intenté explicarles con las diapositivas anteriores. Y este término, esta U0, es un término que depende de las interacciones, que depende de la longitud de dispersión. Entonces, este término de aquí es un término que va a describir cómo las interacciones ocurren entre átomos. Esta ecuación se le conoce como la ecuación de Gross-Pitaevsky, fueron Gross y Pitaevsky quienes independientemente la dedujeron. Y la interpretación física de este objeto es justamente ese, ¿no? Es justamente la norma al cuadrado de esta función corresponde a la densidad termodinámica de todo el sistema. Y esta es, por ejemplo, una fotografía de un condensado de Bose-Einstein. Ya les explico cómo se hacen esas fotos. Y bueno, el término de interacción bajo esta interpretación sería esta constante multiplicada por la densidad. Entonces es una interacción como es un término de campo medio, es un término que considera a todo el sistema para las condiciones, a la densidad de todo el sistema. ¿Ok? Y por último, bueno, la función de onda la podemos entonces escribir así, como la raíz cuadrada de la densidad multiplicado por un término que depende de una fase. Y bueno, uno de las consecuencias, tampoco estoy explicando de dónde sale, pero este es uno de los efectos más interesantes de la condensación de Bose-Einstein, es que bajo ciertas condiciones el sistema es superfluido, que significa que fluye sin viscosidad y se forman vórtices cuantizados. Entonces, esta es un esquema de estos dos experimentos, uno es del grupo de Jean Balibar en París, el otro es Wolfgang Ketterle en el MIT. Básicamente lo que ellos hacen es que producen un condensado, que es esta bolita roja de aquí, y luego con láseres transfieren momento angular a la muestra, ¿no? La hacen girar en algún modo, y el resultado es este. Lo que tienen aquí, esta es una fotografía de otro condensado sin perturbar, y después lo hacen girar, y arriba de una cierta frecuencia lo que ven es que aparece un puntito negro. Y este puntito negro se interpreta, es un vórtice, hay momento angular alrededor de ese punto, y lo que ocurre es que se siguen transfiriendo momento angular, se van formando más y más vórtices, van aumentando la frecuencia de la perturbación y se forman más y más vórtices. Entonces, estas son, bueno, la fotografía que ya les había mostrado. Esta es otra fotografía, esta es del grupo de Wolfgang Ketterle. Hay muchos vórtices que se ordenan, fíjense, es una red triangular, esto se puede describir. Y bueno, lo que también se puede mostrar es que la circulación del campo de velocidades del fluido alrededor del vórtice está cuantizado, ¿no? L es una constante, es un número entero. También es posible deducir las dimensiones del núcleo del vórtice. En inglés esta dimensión se le conoce como heating length, que no sé cómo se traduce en español, yo la traduciría como distancia de recuperación. Es digamos, esta dimensión, el diámetro del vórtice es proporcional, aquí cambié la notación, ρ es la densidad, AS es de nuevo el parámetro de interacción.
Y estudiar este tipo de fenómeno en condensados es muy interesante porque, por ejemplo, en otros superfluidos como el helio, la dimensión del vórtice es de 0.1 nanómetros. No se puede ver con un microscopio el vórtice. En cambio, en un condensado es del orden de una micra y esto ya se puede observar con un microscopio. Ahora consideremos el caso de los fermiones. Con los fermiones, bueno, no hay ocupación macroscópica en ningún estado específico, entonces no hay una ecuación como la ecuación de Gross-Pitaevsky. Aquí tenemos que apechugar y agarrar el hamiltoniano de muchos cuerpos y resolverlo, o entonces utilizar la distribución de Fermi-Dirac y hacer algunas consideraciones, o sea, hacerlo desde la perspectiva de la mecánica estadística. Entonces, el estado a temperatura muy baja, cercana al cero absoluto, es justo tenemos un potencial, los niveles comienzan a ser ocupados del primero, del estado fundamental hasta el enésimo, en donde n es el número total de partículas. Podemos hablar de una energía de Fermi, podemos definir, dividiendo esta energía de Fermi como la energía que hay entre el estado fundamental y el último ocupado, dividimos esta energía por K, la constante Boltzmann, uno puede definir una temperatura de Fermi, y bueno, estos son los parámetros que van a describir al sistema. Y en este caso, digamos, el sistema a temperaturas muy bajas, la firma cuántica de su comportamiento es que la energía no va a cero, como ocurriría en un gas clásico. La energía va a un cierto valor finito. Entonces aquí está, estos son resultados experimentales del grupo de Deborah-Jean. Simplemente dividen la energía por 3 kT, ¿okay? Y lo que ven es que hay una divergencia al aproximar la temperatura a cero, y estas son simplemente, es una nube atómica en dos estados de spin diferentes. En fin. Ahora, una pregunta muy interesante sería: ¿qué pasa si formamos pares con estos fermiones? ¿Okay? Entonces, para responder esta pregunta, quisiera abrir un paréntesis y hacer un recordatorio sobre la teoría de colisiones, la teoría cuántica, digamos, de dispersión, cómo las partículas chocan. Y bueno, la idea es esta: vamos a considerar una onda plana, ¿no?, que choca con un objeto, que es esta estrellita aquí, y el resultado es una onda plana que después es dispersada en ondas esféricas. Y bueno, la función de onda sería esta: es un término de onda plana más un término de onda esférica modulada por una función que se le conoce como amplitud de dispersión, y la sección eficaz del choque está relacionada con esta función a través de esta expresión. Entonces, también no lo estoy demostrando, pero lo que se puede hacer es expresar a la función de onda como una expansión de funciones, y se puede mostrar que estas dos funciones están dadas por estas sumas. ¿Okay? Y esto es general. Ahora, aquí vamos a meter la aproximación de que la temperatura es muy baja, entonces las colisiones tienen que ser de muy poca energía, entonces todo está dominado por términos con L igual a 0, L es un término relacionado con el momento angular, y entonces lo que se obtiene es que la colisión está descrita por esta amplitud de dispersión, que es igual a una constante, ¿no? Y aquí ya salió de dónde, o sea, quién es esta constante AS que les había hablado antes, y la sección eficaz de choque es esta, es como si fuera una colisión de esferas duras, y bueno, es así como las partículas frías interactúan. Entonces el resultado es es una simplificación enorme al problema, y a este punto podemos usar, bueno, sabemos que tenemos partículas idénticas, entonces necesitamos simetrizar o antisimetrizar la función de onda, y al hacer eso el resultado es ¿no? Y este es el resultado importante. Los bosones chocan a través de una sección eficaz que es proporcional a la longitud de dispersión al cuadrado, y los fermiones no chocan.
Y eso es muy interesante. Ahorita vamos a ver las consecuencias, pero bueno, esto se debe, es culpa de la exclusión de Pauli, se le conoce como bloqueo de Pauli. Ok, ahora, otra cosa de la que me gustaría hablar, ¿no?, en este contexto de colisiones, es algo que se le conoce como resonancia de Feshbach. Y es algo que, desde mi punto de vista, es padrísimo de los átomos fríos. Entonces, básicamente, lo que ocurre es esto. Imaginemos dos átomos que van a chocar, ¿ok? Y hay un canal abierto, o sea, hay un potencial molecular como este, a través del cual los átomos van a chocar, entonces los átomos se van a acercar y después se van a alejar otra vez. No hay ningún estado ligado en este potencial. Ahora, imaginemos que estos dos átomos tienen algún otro estado, tal que para ese otro estado existe otro canal de colisión, otro potencial molecular, y ese sí tiene un estado ligado. Entonces, si yo pudiera poner los átomos en este estado, los átomos después de la colisión van a formar una molécula. ¿Ok? Ahora, la resonancia de Feshbach, ¿qué es? Si ocurre cuando uno se las ingenia para hacer que este nivel de energía coincida con el nivel original, o sea, con la energía inicial de la colisión. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, es posible hacerlo utilizando campos magnéticos. Uno puede sintonizar este nivel de energía y hacerlo entrar en resonancia con el estado inicial. Y entonces esto puede formar una molécula, ¿no? Y a esto se le conoce como resonancia de Feshbach. Entonces, bueno, la primera observación está reportada en este artículo. Es un concepto que viene de física atómica, de física nuclear, perdón, este concepto de resonancia de Feshbach. Y el resultado importante, que es lo que hay que entender bien, es que la longitud de dispersión, que es el parámetro que describe a toda la colisión, es función del campo magnético, puede ser función de un campo magnético externo, que yo controlo en el laboratorio con una bobina, y tiene esta forma, ¿no? Entonces, la resonancia estaría para este valor específico del campo magnético. El ancho de la resonancia es esta delta, y lo que es increíble es que uno puede controlar las interacciones. Uno puede con un campo magnético hacer una interacción con una longitud de dispersión positiva muy intensa, o una que corresponde a una interacción repulsiva, o pasarse al otro lado, o inclusive cruzar el cero, ¿no? Tener un gas que no interactúa, un gas ideal. Entonces, los átomos fríos son uno de los pocos sistemas de muchos cuerpos en donde las interacciones son sintonizables, y eso va a tener consecuencias muy interesantes. Y bueno, para el caso de fermiones esto es particularmente fuerte, porque por un lado puedo usar la resonancia, y ya les mostré, formar una molécula, y si sumo el spin de los dos átomos tenían spin semientero porque eran fermiones, la molécula tiene spin entero, es un bosón. Entonces yo puedo transformar mi gas de fermiones en un condensado de Bose-Einstein, de moléculas. Puedo jugar con la estadística del sistema. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta más ahí? Sí, sí. Entonces, ¿puedes sintonizar tú y ver cómo cambias de estadística? Sí. Entonces, ¿hay una estadística intermedia? ¿O sí. ¿Qué pasa en ese caso? No se sabe bien, se le conoce como límite unitario. No hablo mucho de límite unitario, pero ahorita voy a dar más detalles. Y bueno, ¿cómo se forma la molécula? Bueno, la idea es la siguiente. La energía de ligadura de la molécula está dada por esta expresión, que va como el inverso del cuadrado. Mu es la masa reducida, y el inverso al cuadrado del parámetro de interacción. Entonces, la técnica para formar la molécula es sintonizar el campo magnético en la resonancia de Feshbach, y luego disminuirla por la rama positiva, para que la energía de ligadura empiece a disminuir y se vuelva favorable en relación al estado inicial, que no es una molécula. Ok. También es posible pasarse al otro lado de la resonancia de Feshbach, en donde la longitud de dispersión es negativa, y esto corresponde a interacciones atractivas.
Entonces, Leon Cooper demostró que en presencia de un mar de Fermi, o sea, de una ocupación ordenada del nivel fundamental al más alto, una atracción arbitrariamente pequeña entre dos fermiones podría formar otro estado ligado en el espacio de momentos. No es una molécula, es otra cosa, es un par de Cooper, que es por ejemplo el responsable de la superconductividad en un metal. Y entonces la temperatura crítica abajo de la cual ocurre este estado está dada por esta expresión. TF es la temperatura de Fermi, y lo que es importante notar es que es proporcional a esta exponencial que va, su argumento va como 1 entre AS. Entonces, para que esta temperatura crítica sea observable, tenemos que estar muy cerca de la resonancia de Feshbach para que sea lo suficientemente alta para poder alcanzarla experimentalmente. Y entonces, un poco respondiendo la pregunta, la expresión para la resonancia de Feshbach está dada por esta ecuación. Y aquí en medio ocurre la transición de un régimen al otro, del régimen de condensación de Bose-Einstein al de pares de Cooper. Y aquí en medio esta región es uno de los campos de investigación más activos con fermiones. Se le conoce como límite unitario, es un límite justo de transición, y hay muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, la termodinámica no se entiende muy bien. En fin, es una pregunta muy interesante. Oye, cuando estás en la parte ya que tiene los pares de Cooper, bueno, es superconductor el sistema. Se empieza a comportar como un superconductor, sí, en efecto. Y bueno, en un superconductor lo que ocurre es que uno necesita la red de iones, y esa red crea una atracción, se me olvidó la palabra, una atracción efectiva entre electrones. Aquí no es necesario una atracción efectiva porque hay de hecho una atracción entre los fermiones. Y sí, o sea, están entonando la atracción en vez de con los fonones, con el campo magnético, ¿no? Exactamente. Ok, esta es una fotografía, aún no he explicado estas fotografías, pero básicamente lo que hacen, este es del laboratorio de Deborah Jean en Colorado. Básicamente lo que hacen es que tienen el gas de fermiones, los sintonizan la resonancia de Feshbach para producir moléculas, y al disminuir la temperatura lo que ven es que la densidad aumenta abruptamente. Y esto es la firma principal de la condensación de Bose-Einstein. Entonces, esta figura lo que hace es que demuestra la observación de un condensado molecular producido a través de un gas de Fermi inicialmente. Ahora, ¿cómo se producen estos gases cuánticos? Bueno, estos son los héroes de esta historia. Bose y Einstein hicieron la predicción teórica en los 20s, tardaron 70 años para producir experimentalmente el primer condensado. Eric Cornell y Carl Wyman de la Universidad de Gila en Colorado, Ketterle en el MIT y Randall Hewlett en la Universidad de Rice en Houston. Y 3 años después se hizo la primera observación de un gas degenerado de Fermi. Lo hicieron Deborah Jean, de la que he estado hablando, y su alumno Brian DeMar. Ok, ahora el primer paso para producirlo es que si vamos a producir un objeto así de frío, que resulta ser uno de los objetos más fríos del universo, pues tiene que estar perfectamente aislado. Entonces, el primer paso es un sistema de ultraalto vacío. Esta es una fotografía, bueno, no es una fotografía, es un esquema del sistema en donde es posible. Esta es la cámara principal. Lo único que hay que entender aquí es que hay una cámara principal en donde se hace el experimento. Hay bombas que bombean al sistema, que lo vacían, y es posible alcanzar esta presión de 10 a la menos 11 torr. Y aquí hay 2 receptáculos en donde uno puede meter la muestra que va a enfriar. Entonces, lo que se hace, bueno, esta es una fotografía de esta cámara de aquí. Este es un esquema de la sección, de una sección, en fin. Y bueno, la idea es que esta parte, que va a ser un horno, donde vamos a colocar la muestra, lo que se hace es que se colocan, por ejemplo, estas son piedritas de litio,
se colocan aquí adentro y luego utilizando calentadores es posible calentar esto, hacer que el litio se evapore y ese vapor, que va a estar muy diluido, va a llegar a la cámara principal y ahí lo vamos a enfriar. Entonces el primer paso es poner los átomos en un potencial conservativo cuyo nivel fundamental lo pueda ocupar macroscópicamente de partículas, y hay varias maneras de crear estos potenciales atractivos. Una es utilizar una trampa óptica focalizando un haz. Uno puede producir una pinza óptica y en el centro de esa pinza óptica podemos atrapar átomos, o entonces podemos usar bobinas para crear botellas magnéticas o una combinación de ambas, ¿no? Aquí hay dos bobinas de curvatura para crear una especie de botella. Estas son las bobinas de Feshbach para estimular la transición. Y bueno, pero antes, veamos cuál es la profundidad de estos potenciales. La profundidad, si uno utiliza un campo magnético, va a ser proporcional al valor máximo del campo magnético. Si uno utiliza luz láser, va a ser proporcional a la intensidad de esa luz láser. Y obviamente, para poder atrapar un número considerable de átomos ahí, la energía cinética del gas que está en la cámara de vacío tiene que ser menor a la profundidad, si no se escapan o no son atrapados. ¿Y cuánto vale esa profundidad? Bueno, pues normalmente para parámetros reales vale 2 milikelvin y nosotros estamos a una temperatura de centenas de Kelvin inicial. Entonces, antes de atraparlos en un potencial conservativo hay que preenfriarlos, y la técnica que se utiliza es conocida como enfriamiento láser. Es una técnica muy padre, desde los 70 ya se habla de ella. Y la idea es la siguiente: consideremos un átomo que tiene un cierto momento, que interactúa con un fotón que tiene otro valor de momento, y se mueven contrapropagantes. Entonces, el átomo va a absorber el fotón, hay transferencia de momento, porque el momento se tiene que conservar, y entonces el momento va a ser un poquito menor, va a ser el momento inicial menos el momento del fotón, pero obviamente el átomo se excita y luego tiene que remitir. Entonces cuando remite este fotón, lo remite en una dirección aleatoria, es emisión espontánea, y al final de cuentas lo que va a ocurrir es que el fotón simplemente va a cambiar la dirección del átomo, no le va a hacer nada, o sea, no va a disminuir su energía cinética. Pero si consideramos muchos eventos de absorción-remisión, lo que ocurre es que el momento es el momento inicial menos el momento de los fotones absorbidos, que van todos en la misma dirección, más, aquí me faltó una h barra, perdón, la constante de Planck, más la suma del momento de los fotones remitidos. Pero como esto ocurre con igual probabilidad en todas las direcciones, esta suma se cancela y el efecto, digamos, global es una transferencia neta de momento al átomo, y si uno lo hace en el modo correcto, uno puede disminuir el momento de los átomos y con esto disminuir la energía. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Bueno, lo que se hace es que dentro de la cámara de vacío vieron que había ventanas, ¿no? Por esas ventanas van a entrar 6 haces láser contrapropagantes. En el centro se van a intersectar, y en esa intersección se va a formar una cosa que se le conoce como melaza óptica, que es como si fuera un medio viscoso hecho de luz. Ok, entonces cuando los átomos entran en esa zona se desaceleran. Esto es una animación, no se paran nunca, pero bueno, sirve para dar la idea. La desaceleración es enorme, es del orden de 100.000 Gs, en donde G es la aceleración de la gravedad. En un coche de Fórmula 1 la aceleración es de 5 a 6 Gs. La máxima desaceleración que una persona soporta es de 25 Gs. Entonces esta es una desaceleración enorme. Entonces esta es una diapositiva que hice un poquito para pantallar a los teóricos del Instituto de Física, pero yo creo que a ustedes no les va. Es el sistema óptico que se necesita para producir toda la luz necesaria para enfriar. Chido. Oye, una pregunta ahí: cuando se desaceleran, emiten radiación, obviamente, ¿no? No, porque son neutros, son átomos neutros. ¿Son neutros? Sí, no son iones.
Pero igual, si fueran pero neutros... son cargas que se están desacelerando de cualquier manera, ¿no? Entonces deben de emitir rayos X o no. No emite, porque el átomo globalmente es neutro. O sea, si emite, no se ha detectado. Si fueran iones, sí, emitirían rayos X, pero no es el caso. En fin, entonces, con estas técnicas es posible alcanzar temperaturas del orden de 100 microkelvin. Microkelvin es 1000 veces más alto que nanokelvin, entonces todavía hay que enfriar más, pero no importa. Ya estamos en el orden de microkelvin. La profundidad del pozo de potencial es suficiente para atrapar a estos átomos. Entonces, ahora sí podemos transferirlo a un potencial conservativo. Hay maneras de crearlo con haces láser. Estos láseres son muy diferentes de los que mostré antes. Estos no están resonantes con ninguna transición atómica. Entonces, los fotones los electrones, los átomos no absorben estos fotones, simplemente sienten el campo eléctrico de la luz. ¿Ok? Y uno puede jugar con la configuración para crear una trampa muy larga o una trampa, ¿no? Usando una trampa muy concentrada o usando unas que se retrorrefleja. Es posible crear un potencial periódico, ¿no? A través de la onda estacionaria que se forma. Y bueno, como mencionaba, estamos aquí a 100 microkelvin, necesitamos enfriar 1000 veces más para llegar a la temperatura crítica, y para esto se utiliza una técnica que se llama enfriamiento evaporativo, donde la idea es remover los átomos más calientes. Entonces imagínense, esta es una distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Imagínense que encontramos una manera de arrancar nomás los más energéticos. Lo que queda es una distribución de Boltzmann fuera del equilibrio. Bueno, ya no es una distribución de Maxwell-Boltzmann, pero esto tiene que reequilibrar a una nueva distribución de Maxwell-Boltzmann a una temperatura más baja. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Esto cómo se hace? Ok, primero les enseño este video. La idea es esta: tenemos un gas caliente en un potencial, empezamos a disminuir las paredes del potencial, disminuyendo por ejemplo la potencia del láser, y los más calientes escapan, entonces lo que va quedando se va enfriando. Y después, si esto se hace lo suficientemente adiabático, de manera que el gas siempre pueda termalizar, al final lo que se produce es una muestra muy fría. Ahora, obviamente, lo importante aquí es que las colisiones, que son las que redistribuyen la energía, sean eficientes. Entonces, para bosones se puede mostrar que la tasa de colisiones elásticas es proporcional al número de átomos e inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, la regla es que T debe disminuir más rápidamente que N para que esta constante crezca y no disminuya, ¿sí? Y el resultado es estas ya son fotografías. Este es un gas, la temperatura arriba de la temperatura de crítica. Este es un gas clásico. Al bajar la temperatura, la densidad en el centro de la nube aumenta abruptamente y se forma un pico. Y al bajar más la temperatura tenemos solo un pico muy estrecho, y esta es la firma de la condensación de Bose-Einstein. Y bueno, para bosones idénticos, la sección eficaz de choque, que tiene que ver con la tasa de colisiones, tiene este valor. Pero los fermiones idénticos no chocan, porque hay bloque de Pauli. Abajo de cierta temperatura ya no chocan. Entonces, ¿cómo enfriamos a los fermiones? Por eso los fermiones son un poquito más difíciles que los bosones. Por eso también el primer gas de Fermi se produjo años después. Entonces, bueno, la idea es no utilizar fermiones idénticos, es casi cínica. La idea es utilizar componentes de spin diferentes o utilizar un baño térmico producido por un condensado de Bose-Einstein para enfriar a los fermiones. Y bueno, esta es una nube fermiónica. La curva negra es la distribución gaussiana de un gas clásico, mientras que la roja es la de un gas de Fermi. No hay cambios abruptos en el gas de Fermi, es más difícil de detectar. El modo de detectarlos es a través de una imagen de absorción. Esta es la nube, un haz láser es absorbido por la nube deja una sombra
y lo que se hace es una imagen de esa sombra y de esa sombra se extrae toda la información. Entonces aquí, utilizando la resonancia Feshbach, es posible producir un gas molecular o entonces un gas de Fermi o entonces un gas unitario justo en la transición, en la resonancia de Feshbach. Y bueno, aquí lo importante es darse cuenta que estos sistemas ofrecen un nivel de control sin precedentes y por eso es interesante estudiarlos, porque podemos controlar la temperatura y densidad, podemos controlar las interacciones. Jugando con las trampas podemos crear geometrías, incluso geometrías en 2 o 1 dimensión. Podemos jugar con la estadística, podemos crear potenciales arbitrarios. Tenemos un sistema de diagnóstico muy bueno que nos da acceso a la función de onda de muchos cuerpos. Y entonces por este motivo los gases ultrafríos se utilizan como simuladores cuánticos de sistemas de muchos cuerpos, o entonces para estudiar los fenómenos propios de superfluidez y de sistemas cuánticos macroscópicos en general. Ahora, en los últimos 3 minutos les voy a platicar rápido qué es lo que nos gustaría hacer en el Instituto de Física. Básicamente vamos a construir un sistema de vacío como el que ya les había mostrado. Vamos a crear un potencial a través de una trampa óptica en combinación con bobinas de curvatura para confinar mejor la muestra. Tendremos bobinas de Feshbach. Actualmente los estudiantes del laboratorio son 3 estudiantes de licenciatura: Eduardo Ibarra, Ernesto Carro y Luis Iván Hernández. El sistema óptico que les había mostrado es justo el diseño que vamos a utilizar. Digamos, la versatilidad del experimento estará en 3 características. La primera es que vamos a tener 2 hornos, uno con litio 6 y otro con litio 7 para trabajar ya sea con fermiones que con bosones. La cámara está diseñada para tener un buen acceso óptico y hacer un buen diagnóstico. Y por último, los 2 átomos tienen resonancia de Feshbach, entonces para los 2 casos podemos manipular las interacciones. No vamos a trabajar inicialmente con la mezcla de bosones con fermiones porque se necesita el doble de láseres, pero el experimento también ofrecería esa posibilidad. Y el tema que nos interesa es el de la turbulencia. ¿Es posible en estos fluidos generar turbulencia? ¿Será que estudiar turbulencia en estos sistemas nos ofrece respuestas nuevas o quizás solo preguntas nuevas a este viejo problema? Sabemos que la turbulencia en general es considerada como uno de los problemas sin resolver más importantes de la física clásica. El ingrediente principal son los vórtices. Un flujo turbulento es, como lo pongo aquí, un sistema en donde es un flujo en donde se forman vórtices de muchos tamaños que interactúan y se disipan. Estas son fotografías de fluidos clásicos turbulentos. Esta diapositiva me la salto. Y la pregunta es si es posible tener turbulencia en superfluidos. La respuesta es sí. De hecho, se ha observado ya en condensados de Bose-Einstein en 3 y 2 dimensiones. Sin embargo, los condensados de Bose-Einstein son de rubidio y el rubidio no tiene resonancia de Feshbach. Entonces, estos sistemas turbulentos como que les falta una perilla más para estudiarlos con más precisión, y es justamente en este contexto en donde entra esta propuesta, ¿no? La intersección entre el tema de turbulencia cuántica, de correlaciones fuertes o interacciones fuertes, y superfluidos fermiónicos. Nadie ha observado turbulencia en un superfluido hecho de fermiones. Y bueno, aquí hay un espacio abierto en donde no sabemos qué pasa, y bueno, es ahí en donde nos gustaría atacar el problema. La idea para formar turbulencia es simplemente generar 2 redes de vórtices en 2 direcciones perpendiculares, y eso tiene que formar una maraña de vórtices y dar origen al estado turbulento. Y bueno, el modo en el que nos gustaría observar o estudiar la turbulencia es a través de una técnica que se llama espectroscopía dispersión inelástica de fotones, que es algo muy parecido al drag que se hace con rayos X en un material. Esto permite descomponer la muestra en componentes de momento
y ver si el gas es turbulento y cómo está la energía distribuida. Entonces, este es el resumen de lo que haremos en México, el estudio de la turbulencia. O sea, podremos estudiar este fenómeno en condiciones jamás exploradas. Y bueno, con esto termino la charla y les agradezco mucho por su atención. No sé si hay preguntas. Oye, más o menos, ¿cuáles son las densidades que logran? ¿Y cuántos átomos hay más o menos? Ok, el número de átomos es, por ejemplo, en un condensado es del orden de 1.000.000 de átomos, 500.000 átomos, y la densidad es más o menos de 10 a la 13 átomos por centímetro cúbico. O sea, es muy diluido comparado con el gas, que es del orden de 10 a la 22, con el aire que estamos respirando. Pero, por ejemplo, la densidad de un condensado comparada con la densidad del gas antes de condensar es 100 veces más grande, entre 100 y 1000 veces más grande. O sea, la densidad aumenta mucho. Oye, y nada más una pregunta así como medio filosófica, por así decirlo. ¿Sí? Sí, esa temperatura que ustedes asocian es a través de la energía cinética, ¿no? Sí. Entonces, propiamente no es una temperatura termodinámica, ¿o sí? Ok, esa pregunta es muy importante. Entonces, ¿cómo se mide la temperatura? Bueno, ¿cómo se mide la temperatura? Consideremos que no tenemos un gas cuántico, tenemos un gas normal, muy frío. Entonces, obviamente uno no puede meter un termómetro porque lo va a destruir a la muestra. Entonces, lo que se hace es que se tiene la muestra en la trampa y apagamos la trampa, destruimos la muestra empieza a expandir y medimos la velocidad de esa expansión y a esa velocidad la asociamos con una temperatura. Ahora, en el caso de un condensado no se puede hacer eso. Ok, esa temperatura que acabo de mencionar es termodinámica. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, lo que se hace es que a esta distribución clásica se le ajusta una gaussiana y de ahí sale la temperatura. Ahora, cuando estamos abajo de la temperatura crítica, como es una transición de onda, una transición de fase termodinámica, vamos a tener dos fases en coexistencia a la misma temperatura. Entonces, lo que se hace es un ajuste gaussiano con un ajuste parabólico. Así es la distribución del condensado. Entonces, a través de esta distribución gaussiana se puede extraer la temperatura de este condensado. El problema es cuando enfrías mucho y ya no distingues la fracción térmica. Ahí es muy difícil estimar la temperatura y se dice estamos abajo de tantos nanokelvin. O cuando no se ve nada, pues dependiendo qué estés haciendo puedes considerar que la temperatura es 0. Va a funcionar. ¿Y cuál es el récord ahorita? El récord lo tiene Wolfgang Ketterle, que tiene un artículo, es un Science, en donde él asegura haber enfriado a 500 picokelvin, a medio nanokelvin. Y no estoy muy seguro de cómo le hacen para medirlo, pero Ketterle tiene también el récord en tamaño de condensados. Es el que tiene los condensados más grandes. Entonces yo creo que el hecho de tener tantos átomos le permite distinguir mejor su fracción térmica. Oye, una última pregunta, con lo de la turbulencia, ¿tiene sentido hablar de algún número de Reynolds? Bueno, el número de Reynolds, ¿no? Sí, hay un número de Reynolds cuántico. Ahora no me acuerdo cómo se define, porque la viscosidad es 0. Sí, exacto. Y el número de Reynolds clásico me parece que es proporcional al inverso de la viscosidad. Sí. Aquí probablemente tenga que ver con la longitud de dispersión y la densidad. Pero sí existe un número de Reynolds clásico. Y esa turbulencia estaría asociada directamente a los vórtices. A los vórtices. Sí, porque como no hay ¿cómo se llama? Viscosidad, entonces Exacto. Bueno, okay. no lo mencioné, pero si me permiten, les puedo enseñar un par de diapositivas. Ok, en un flujo turbulento clásico existe una ley de potencias que describe cómo la energía cinética se distribuye en las diferentes escalas
de tamaño del sistema. Se le conoce como ley de potencias de Kolmogorov o espectro de Kolmogorov. Entonces, aquí en esta gráfica lo que se hace es, se grafica cómo la energía cinética está distribuida en las diferentes escalas. Entonces, este es un número K, que es el inverso a la longitud. Entonces significa que los objetos pequeños tienen Ks grandes y las escalas grandes tienen Ks pequeñas. Entonces, por ejemplo, se forma un vórtice grandote en un fluido y ese vórtice va a tener una cierta energía que le corresponde a un punto aquí. Luego ese vórtice se va a romper en más vórtices, pero de menor tamaño. Entonces, como son de menor tamaño, las energías van a empezar a estar. Y así, esa turbulencia se empieza a romper, esa estructura grande se empieza a romper en estructuras pequeñas, y cuando tenemos una condición como de equilibrio, lo que se observa es que si uno observa todas las escalas, lo que observa es esta curva. Entonces aquí lo que se está graficando es este espectro. Por ejemplo, estas son un montón de gráficas que está publicada en